En esta siguiente parte, como estuvimos conversando en la primera, vamos a empezar a hablar de cada uno de los agentes o los factores que afectan a las reacciones de sustitución y eliminación. El primero que vamos a tomar en cuenta es el nucleófilo o la base. Recuerden que era sustrato más nucleófilo en un medio de reacción, obtenemos un producto más un grupo saliente. Entonces vamos a empezar a estudiar cada una de las características, en este caso del nucleófilo, para empezar a evaluar conceptos y ver cuándo obtenemos qué tipos de reacciones o cómo van a ir afectando ellos las reacciones. Entonces, desde ese punto de vista del nucleófilo, vamos a encontrar conceptos importantes. Recuerden que este nucleófilo se comporta así en reacciones de sustitución, pero puede comportarse como una base, o más bien aquí en vez de su nucleófilo debería hablar de un donador de electrones o una base de Lewis que se va a comportar como un nucleófilo o como una base. Ujú. ¿Qué va a hacer cuando es un nucleófilo? Se va a comportar como un atacante a un núcleo atómico, mientras que cuando es una base se va a atacar a un hidrógeno. Entonces vamos a ver esos conceptos en un ejemplo. Otro punto importante es cuando hay nucleófilos fuertes y cuando hay nucleófilos débiles, porque en estos casos vamos a obtener y vamos a ir viendo que, por ejemplo, si los nucleófilos son fuertes, se pueden dar reacciones de sustitución 2. Y si los nucleófilos son débiles, se pueden dar reacciones de sustitución 1. Sin embargo, también puede ser que este mismo nucleófilo que sea fuerte acá se comporte como una base fuerte, dependiendo del sustrato que pongan. El sustrato va a determinar si un nucleófilo fuerte se comporta como nucleófilo o se comporta como base. Y perfectamente podría ser el mismo hidroxilo, que se comporte como nucleófilo o como base, pero va a depender de cómo sea mi sustrato. Los nucleófilos débiles y las bases débiles van a generar mecanismos de E1 y SN1. E1 por este lado y SN1 por este lado. Y es muy común que haya competencia entre esta y esta. Perfectamente, un nucleófilo débil puede ser el agua. ¿Qué otro factor importante? Los nucleófilos y o bases poco impedidas. ¿Qué ocurre? Si yo tengo una base como el hidroxilo que es poco impedida, probablemente vayamos a obtener mecanismos de sustitución fuertes. Es decir, formación de SN2. Pero si mi nucleófilo está muy impedido, es muy probable que no actúe como nucleófilo, sino más bien que actúe como base, porque ese impedimento impide que ataque un núcleo. Entonces prefiere robar electrones. Cada uno de esos conceptos los vamos a ir viendo. El primero va a ser el de los conceptos de nucleófilo y base. Okay. Como hemos dicho varias veces, el nucleófilo va a ser un donador de electrones, pero la base también es un donador de electrones. Entonces, estos son dos ejemplos. Este va a ser un nucleófilo. Y vamos a ver muchos ejemplos de nucleófilos fuertes y débiles en los siguientes conceptos. Pero básicamente, ¿qué es la nucleoficidad? Es cuando un nucleófilo o una base de Lewis ataca a un núcleo atómico. Es decir, ataca a este carbono y saca a este cloro. Entonces forma un enlace entre este y este carbono. El mecanismo de reacción transcurre de la siguiente forma. En una sustitución, esto es una sustitución porque estamos atacando como nucleófilo, este par de electrones van a donarlos y van a atacar ahí. Va a atacar por detrás. Ataca un núcleo. Y saca esto de acá. Este sería un ejemplo de una SN2, que la vamos a ver más adelante. ¿Qué está haciendo aquí? Este donador de electrones está atacando este núcleo y está sacando este. ¿Por qué lo ataca por detrás? Lo ataca por detrás a este grupo siempre, porque recuerden que acá hay dos orbitales. Este orbital que está acá es el orbital de enlace y acá, que este de acá, es un orbital de antienlace, es más pequeño. Entonces, cuando el nucleófilo entra, no puede entrar por acá porque aquí hay mucha densidad de electrones negativa. Y los nucleófilos, como son donadores de electrones, generalmente son negativos. Entonces, por acá habría repulsión. Entonces, entra por acá, que es la parte más positiva o la parte más electrofílica de ese compuesto.
Entonces ataca ahí y saca este cloro, formando enlace entre ese nucleófilo y el carbono. En ese caso se obtendría un producto de esta forma, más un grupo saliente, que es el cloruro. Eso es una reacción de sustitución, un ejemplo de una SN2. Y aquí mi nucleófilo está atacando por nucleoficidad ese centro, ese carbono. Cuando se comportan como bases, perfectamente estos dos podrían ser el hidroxilo. Y lo que cambia es el sustrato. Entonces, cuando se comportan como base, cuando esta base no viene y por alguna razón del sustrato o por la misma razón de él mismo, no ataca aquí. Es decir, no ataca por detrás a este y lo saca, sino que lo que hace es elimina aquí ese hidrógeno, por eso se llaman reacciones de eliminación, y este par de electrones sacan al halógeno. Este es un ejemplo de una reacción E2. Al final, ¿qué se obtiene? Vean que acá el producto que se obtiene es mi base unida a este hidrógeno que se robó, y vean que acá lo que se está generando es un doble enlace. Más un grupo saliente que es el cloro nuevamente. Como segundo punto, ahora vamos a hablar un poco de lo que corresponde a nucleófilos fuertes o nucleófilos débiles. ¿Por qué es importante este punto? Como comentaba anteriormente, los nucleófilos fuertes me van a generar reacciones de SN2. Podría ser que estos mismos nucleófilos también sean bases fuertes, entonces me dirijan a la formación de E2, de reacciones E2. Sin embargo, aquí vamos a analizarlos como nucleófilos, es decir, en los casos de sustitución, que actúan sobre un núcleo de otro átomo. Los núcleos fuertes y los débiles generalmente van a dirigir reacciones de sustitución 1. Los conceptos de sustitución 1 y SN2 y SN1 los vemos más adelante. Ahorita lo importante es diferenciar entre nucleófilos fuertes y débiles. ¿Cómo vamos a diferenciar entre nucleófilos fuertes y débiles? Este es un tema que a veces genera cierta confusión y les cuesta un poco diferenciar entre nucleófilos fuertes y débiles. Entonces, vamos a tener aquí algunos ejemplos. Como principio, usualmente, cuando un nucleófilo es fuerte, está cargado negativo. Comúnmente están cargados negativos. Hay algunos casos que no y siguen siendo fuertes. Eso va a depender de la electronegatividad y la tendencia que tenga a donar electrones. Entonces, antes de pensar que, por ejemplo, esto es una regla o se lo tienen que aprender de memoria, lo primero que tienen que pensar es en cómo cómo, cómo va a haberse afectado la estabilidad de estos. Entre más inestables sean los pares de electrones, van a ser mejores nucleófilos y nucleófilos más fuertes. Por ejemplo, comparemos un nucleófilo fuerte con uno débil. Es el mismo, vean, es el hidróxido y el agua. El agua está cargado neutro, él está cargado negativo, entonces este va a ser un nucleófilo más fuerte. Comparemos, por ejemplo, el metóxido con el metanol. Él está cargado neutro, entonces está estable. Él es un nucleófilo más fuerte y una base más fuerte también. Generalmente están cargados negativos. Ahora, no, eso no quiere decir que porque están cargados negativos son buenos nucleófilos. Hay sus excepciones. Por ejemplo, el flúor y el yodo. El yodo va a ser un buen nucleófilo porque no es tan electronegativo como el flúor. Recuerden que el flúor tiene tendencia, es el más electronegativo y tiene más tendencia a dejarse los electrones, mientras que el yodo tiene más tendencia a donarlos, es más grande y los tiene más expuestos. Entonces tiene más tendencia a donar, es un buen nucleófilo. Sin embargo, se va a ver muy afectado por el medio, porque si ponemos agua, lo solvata.
entonces lo estabiliza. Entonces no es un buen nucleófilo. Pero si ponemos otro disolvente, como la dimetilformamida, aumenta su nucleoficidad. Eso lo vamos a ver en los casos del disolvente. Aquí lo importante es que usualmente cuando están negativos son buenos nucleófilos. Y si no están negativos es porque es nitrógeno, que es un buen nucleófilo, es una buena base, es un buen donador de electrones, porque no es tan electronegativo. Tiene tendencia a donar. Recuerden que las aminas son básicas. Entonces tiene tendencia a donar. Los nucleófilos débiles están estables. Si ustedes ven, este está neutro, el metanol, el etanol, dimetil, el sulfuro de dimetilo. Esto es un 3 acá. Es más o menos. O sea, no está ni dentro de los más fuertes ni dentro de los más débiles, porque el azufre es muy grande y tiende a donar estos electrones también. Pero en términos generales, un análisis que hay que hacer en este tipo de determinación es que los nucleófilos, si están cargados negativos, son buenos grupos salientes. No siempre, son buenos nucleófilos, pero no siempre. Por ejemplo, este es un caso. Otro caso podría ser este de acá, el ion acetato. Está cargado negativo. Sin embargo, no es un buen nucleófilo. ¿Por qué? Este no lo era porque es muy electronegativo y tiende a dejárselos. El oxígeno también es electronegativo y tiende a dejárselos, pero vean que acá está negativo y no se los tiende a dejar. Es una base fuerte o un nucleófilo fuerte. ¿Qué hace él acá? Aquí el problema es que está en resonancia, entonces se vuelve estable. Entonces, como esta carga está estabilizada por resonancia, no permite que sea un nucleófilo fuerte. De hecho, es un nucleófilo bastante débil por esa estabilización por resonancia. ¿Qué ocurre acá también? Resulta que acá podemos hablar exactamente de esto mismo, de bases fuertes también. Es decir, nosotros podríamos decir que estos también, además de ser nucleófilos fuertes, se pueden comportar como bases fuertes. ¿De qué es de lo que dependen? Y tienen las mismas características. Tienen las mismas características. Están cargados negativos, tienen cierta electropositividad que les permite donar electrones. Eh, pueden estar impedidas, pueden estar poco impedidas. Y las bases débiles también podrían ser el agua, podrían ser el metanol. Cualquiera de estos también son bases fuertes o débiles. ¿En qué se diferencia esto de esto? En el tipo de mecanismo de reacción. Es decir, que actúen como bases o actúen como nucleófilos va a depender de el sustrato con el que esté trabajando. Entonces, si el sustrato está muy impedido, es decir, tiene muchos grupos alrededor, como por ejemplo, ¿qué es un sustrato impedido? El cloruro de terbutilo. Ese. Este que está acá es un sustrato muy impedido. Tiene 3 grupos. Entonces, en estos casos, ellos van a actuar como bases. Porque a él le va a costar más entrar por detrás, porque está impedido. Entonces él mismo se comporta como una base. Pero ¿qué ocurre si yo ahí no tengo el cloruro de terbutilo? Recuerden que acá tiene CH3. Resulta que yo ya no tengo el cloruro de terbutilo, sino que ahora tengo el cloruro de metilo. Y aquí lo que tienen son hidrógenos. Ahora resulta que está poco impedido. Entonces, como está poco impedido, ¿qué va a hacer esta base? Va a venir y va a atacar por detrás y lo puede sacar. Entonces hace una sustitución. Entonces aquí actúa como nucleófilo. Antes actuaba como base. Y ese es el común entre todo esto. Entre nucleófilos fuertes y bases fuertes. O nucleófilos débiles y bases débiles. Va a depender del sustrato. Que lo estudiamos en unos momentos.